Hola querida amiga y hermana, Dios te bendiga. Te habla Yesenia de Rodríguez de la Iglesia Bíblica Bautista Gracia Divina en Caracas, Venezuela. Hoy estaremos hablando acerca de un sentimiento llamado el enojo. El enojo, según el diccionario, es una alteración anímica que genera irritación, rabia o afán de revancha o venganza. También podemos ver el enojo, otra definición, que es un fuerte disgusto producido desde nuestro interior, incentivado por valores externos, pero concebido en nuestra naturaleza pecaminosa. Causas del enojo. Vamos a ver algunos motivos o razones que originan el enojo. Número 1. Puede ser por celos y envidias. En el libro de Lucas, capítulo 15, versos 27 y 29, vemos una escena cuando el hijo pródigo regresa a casa. Vemos que su hermano se enojó y no quería entrar porque su padre había hecho un banquete porque su hijo pródigo había regresado. Lucas 15, 27 al 30 dice: Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El verso 29 dice: mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Vemos cómo este joven se enojó por que su padre había hecho ese banquete, había recibido de esa manera a su hermano. Ni siquiera le llamó hermano, le dijo: este es tu hijo. Muchas veces, ¿verdad? Nos puede pasar a nosotras que podemos sentir celos por algún hermano que nos haga enojar. Y digamos, ¿por qué a ella y no a mí? También en Lucas capítulo 10, verso 40, vemos también otra escena cuando estaba el Señor Jesús en la casa de Marta y de María. Vemos en Lucas 10:40 dice así: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Vemos aquí una Marta, ¿verdad?, que estaba afanada, estaba trabajando, buscando servir al Señor, pero se molestó porque su hermana María no la ayudaba. Muchas veces también podemos nosotras vernos reflejadas en un ambiente así, cuando nosotras trabajamos, servimos, ya sea en la iglesia, en una clase, y vemos que otras hermanas no hacen la labor, y eso puede quizás enojarnos, pero eso no está bien, mis queridas hermanas. También, ¿verdad?, otra causa de otro motivo por la cual surge el enojo puede ser el orgullo, como número 2. El orgullo es exceso de estimación hacia uno mismo y hacia nuestros propios méritos. Vemos en un caso en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 5, verso 10. Aquí tenemos un hombre llamado Naamán, que él tenía una enfermedad llamada lepra, y fue y se presentó ante el profeta. Y el profeta le dijo, el profeta Eliseo le mandó a decir con su criado, le dijo de esta manera: Segundo de Reyes 5, 10 al 12 dice: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá y luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado.
él estaba muy enojado porque él pensaba que el profeta Eliseo iba a hacer un gran milagro, simplemente lo mandó a bañar en un río. Y él pensaba que por su rango que tenía, no se merecía ser tratado de esa manera, que ni siquiera el profeta lo había salido a recibir. Pero también, hermanas o amigas, a nosotras también nos puede pasar algo parecido. A veces nosotros podemos tener una profesión o podemos tener un lugar donde Dios nos ha puesto como esposas de pastores o maestras, o simplemente de repente soy doctora o soy profesora y se me dice: hermana, usted puede colaborar limpiando el baño o limpiando los bancos de la iglesia. Y yo puedo pensar: no, ¿y por qué yo lo voy a hacer? Si eso le corresponde a otra persona, no. Por mi estatus, me puedo estimar superior a otros. Y el orgullo puede ser una causa que provoque enojo. Un tercer motivo que provoca el enojo es por injusticia. En Efesios 6:4, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Muchas veces nosotros cometemos injusticias con nuestros hijos y los provocamos a iras. Pero muchas veces también se cometen injusticias hacia nosotras, hacia nuestra persona, que provoca que nos airemos, que provoca enojo en nuestro corazón. Muchas veces las injusticias provocan que nosotros nos airemos, y el airarse no es pecado en sí. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Dice que nosotros entonces nos pudiéramos airar en cierto determinado momento por alguna injusticia que se esté cometiendo. A veces nosotros vamos por la calle y vemos como una mujer, una madre, maltrata a su niño, lo toma de las orejas o le da un pellizco muy grande o le da un golpe en la cabeza o lo maltrata. Y eso son injusticias que madres o padres cometen hacia sus hijos y pueden causar en nosotros enojo. Y desde ese punto de vista, ese momento de ira no es, no causa, no está mal. Lo que está mal es uno permanecer en el enojo, ¿verdad? La Biblia dice que airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Número 4, otro motivo, ¿verdad?, por lo cual puede originarse el enojo, es por la falta de amor y perdón. Muchas veces nosotros no somos capaces de amar o no somos capaces de perdonar, sobre todo aquellas personas que han hecho algo malo hacia nosotras, y nos han herido o nos las han lastimado. Pero la Biblia habla de que nosotros debemos amar porque Dios nos amó primero, y debemos aprender a perdonar como Él nos perdonó a nosotras. En el libro de Jonás, capítulo 3, vemos a este hombre muy enojado. Dios envió a Jonás a predicar a Nínive y él no quería ir a ese lugar. De hecho, él tomó una nave y se dirigió a otro lugar, a Tarsis. Pero Dios lo había enviado a él a predicar a Nínive. Una vez que sucede que él se arrepiente, que fue tragado por un pez, él se arrepiente y Dios le envía, él va y hace lo que Dios le había mandado. Y él ve que el pueblo se arrepintió y Dios le perdonó. Luego él se molesta. Vamos a verlo en el libro de Jonás, capítulo 3, verso 10, y el capítulo 4, 1 al 4. Dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? No es por eso
que me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Tremenda afirmación, lo que le dijo el Señor. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Hacemos nosotras bien en enojarnos tanto? Así como Jonás estaba molesto porque este pueblo, ¿verdad? Él pensaba que este pueblo se merecía que Dios le destruyera porque los ninivitas eran una amenaza hacia los judíos. Era un pueblo cruel, un pueblo que hacía muchas maldades a las demás personas, a los otros pueblos. Y ellos representaban una amenaza hacia los judíos. Por eso Jonás se enojó mucho al punto que deseaba la muerte. Jonás deseó la muerte. Se enojó tanto. Y muchas veces nosotros, por falta de amor hacia los demás, por falta de perdonar a otros que nos han hecho algo, y Dios les concede, les bendice, o nosotros nos podemos enojar. Ahora, vamos a ver las consecuencias del enojo. Número 1, el enojo, hermana, amiga, nos cambia el semblante. Cuando nosotras nos enojamos se nos nota muchas veces en la cara, cambia nuestro semblante, cambia nuestro corazón, ¿verdad? Porque ya empieza, la Biblia habla de tener una raíz de amargura, la Biblia habla de que no se ponga el sol sobre nuestro enojo y nuestro corazón puede cambiar porque se va a ensuciar, se va a manchar de pecado, de permanecer en ese enojo. Cambia nuestras palabras. Muchas veces cuando nos enojamos podemos decir cosas que nos podemos arrepentir. Entonces debemos tener cuidado. El enojo también cambia dramáticamente nuestra conducta. El enojo no se puede casi disimular. A veces cuando nos molestamos, y eso sucede a cualquier persona. Yo no creo que no haya ninguna de las que están oyéndome en este momento que alguna vez en su vida no se haya enojado. Yo me he enojado muchas veces. Y a veces, hermanas, cometemos el pecado de continuar en el enojo o pecar porque nos airamos, nos dejamos llevar por la ira y aún podemos decir cosas de las cuales nos podamos arrepentir hacia nuestro esposo, hacia nuestros hijos, hacia nuestros amigos, hacia nuestros hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanas, porque el enojo cambia dramáticamente, ¿verdad? Nuestras conductas, no podemos disimularlo. El enojo también destruye cosas, pero sobre todo destruye relaciones, separa amigos, enfría matrimonios. Imagínese usted estar enojado todo el tiempo con su esposo o estar enojado con sus amistades. Y hay personas que conocemos que a veces pueden pasar mucho tiempo molestas y no se hablan. El enojo distancia a los hermanos y corrompe las iglesias. Dios no quiere eso. Por eso es pecado. Otra consecuencia que podemos ver del enojo, cuando permanecemos en el enojo nos alejamos del propósito de Dios en nuestras vidas. No vamos a ver claramente cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y cuando se cumple el propósito de Dios en nuestra vida, estamos glorificando a Dios. Cuando no tratamos con el enojo, este se transforma en rencor. Entonces nosotros debemos tener cuidado porque el rencor va más allá, porque permanece, crea incluso raíces de amargura. A veces también la persona puede llegar hasta enfermar por permanecer enojado, por permanecer en rencor y en amargura. Y como número 4, podemos ver que el enojo es un generador de pecado. La Biblia dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Es decir, nosotros podemos enojarnos, airarnos momentáneamente, ¿verdad? Pero no debemos pecar. Quiere decir que no debemos permanecer en ese enojo. Más adelante dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
Es decir, nosotros tenemos que arreglar con la persona que nos enojamos y no permanecer enojada, es decir, ni siquiera pasar un día enojado. Proverbios 14:17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. Entonces debemos tener cuidado porque es un generador de pecados. Pero ¿qué debemos hacer frente al enojo, hermanas y amigas? Primeramente, debemos identificar la causa de nuestro enojo. O sea, ¿por qué nos enojamos? Hay personas que se enojan fácilmente, como dice Proverbio, el que fácilmente se enoja. Hay personas que tienen un carácter iracundo y se enojan de nada, se molestan de nada. Entonces debemos identificar la causa de nuestro enojo. Si nuestro enojo, ¿verdad?, viene dado por celos o envidias, como el caso del hermano del hijo pródigo, o por Marta, que hacía cosas y su hermana no la ayudaba. Eso puede suceder en nuestra iglesia, ¿verdad? O por orgullo, porque creo que soy más, me merezco otra cosa o me creo más que otro. Por injusticia, por falta de amor y perdón. Entonces debemos determinar qué causa nuestro enojo. Número 2, debemos reconocer si eso es pecado delante de Dios, ¿verdad? Y arrepentirnos porque por lo menos los celos, la envidia, el orgullo, la falta de amor, la falta de perdón, eso es pecado, hermana. Y si hay pecado que está causando nuestro enojo, debemos limpiarnos, debemos examinarnos a nosotros mismos y venir delante del Señor y pedirle, Señor, perdóname. Perdóname porque en mi corazón he albergado orgullo, en mi corazón he albergado celos, envidia, falta de amor, falta de perdón. Y eso lleva a que yo me enoje fácilmente. Y eso es pecado, hermanas. También debo determinar, número 3, quitar el enojo de mi corazón antes de que sea muy tarde. En el libro de Eclesiastés 11:10 dice de la siguiente manera, la primera parte de ese versículo dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta tu carne del mal. Dios quiere que lo quitemos, o sea, que lo arranquemos, que lo cortemos, que no esté allí, sino que lo quitemos completamente. Y eso viene, depende de nosotros. No dice la Biblia, Dios va a quitar el enojo. No, dice, quita pues el enojo de tu corazón y aparta tu carne del mal. Entonces, es nuestra responsabilidad, hermanas, quitar el enojo de nuestro corazón. Por eso nosotros debemos identificar cuál es la causa. Debemos reconocer nuestro pecado delante de Dios y debemos determinar quitar el enojo de nuestro corazón antes de que sea demasiado tarde. En el libro de Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Otra vez nos dice, quítense de vosotros. Entonces, Dios nos manda, hermanas, nos manda que quitemos eso de nuestras vidas. Es importante porque si nosotros no lo quitamos, no buscamos determinar por qué me enojo tanto, cuál es la causa y reconocer luego que es pecado delante de Dios y no nos determinamos a cambiar esa conducta, ese sentimiento, sacarlo de nuestras vidas, entonces estamos pecando contra Dios. Y número 4 dice, debemos aprender a perdonar y amar a tu prójimo. Debemos, hermana, aprender a perdonar. Muchas veces nosotros porque no perdonamos sinceramente. Perdonar, ¿verdad? Es quitar, hermana, quitar eso que nos han hecho, pedirle al Señor que sane muchas veces las cicatrices. Porque a veces nosotras decimos, no, si yo perdoné eso que me hicieron, pero cuando esa persona vuelve a hacer algo, recuerdo que eso que me hizo hace 10, 15 años, 12 años, entonces no perdoné sinceramente. La Biblia dice que el Señor perdonó nuestros pecados y los lanzó a lo profundo del mar, dice, y nunca más se acuerda de ellos. Entonces nosotros debemos hacer así, pedirle al Señor que nos ayude a perdonar, ¿verdad? Y amar a nuestro prójimo, para que no se creen esas raíces de amargura y de rencor en nuestro corazón. Número 5, debemos aprender a tener contentamiento en cualquier situación. A veces nosotros
quizás en algún momento determinado no nos está yendo bien en una situación determinada y vemos que otro prospera, que a otro sí le va bien y eso nos enoja. El hijo pródigo decía, mi papá recibió a mi hermano y él fue y se gastó todo su dinero, lo malgastó con rameras y todo eso y se enojó porque él mató al becerro gordo y a él, que él supuestamente le había servido por mucho tiempo, le había obedecido, nunca le había dado nada para regocijarse con sus amigos y su papá le dijo que eso no era así porque todo lo que él tenía era suyo. Pero muchas veces nosotros también somos así. ¿Y por qué a esta hermana o a cual hermana le va bien y a mí siempre me va mal, o a mí me está pasando esto en este momento y a otra persona no? Porque a mí no a él, porque a mí no a, y no a ella o no a él. Debemos aprender a tener contentamiento en cualquiera sea nuestra situación. También, y como último punto, dice, pon tus ojos en Cristo. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, en Cristo Jesús, todo lo demás va a girar en torno a Él. No debemos ver las circunstancias, debemos ver a Jesús. Que tus acciones y todo lo que hagas sea hecho con amor como para el Señor, no mirando al que no hace nada. A veces nosotros decimos, ay, yo voy a hacer esto y esto en la iglesia y después puedo enojarme porque otro hermano no hace. No, hermana, si usted va a hacer algo, hágalo como para el Señor. Así más nadie haga nada. Así sea usted sola la que vaya, así sea usted sola la que limpie la iglesia, así sea usted sola la que gane almas, así sea usted sola la que decora. Hágalo para el Señor. Ponga sus ojos en el Señor y no en los hombres, porque los hombres también se equivocan, las personas se equivocan, ¿verdad? Nadie es perfecto. Debemos reconocer, hermanas, el enojo es una realidad en nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Siempre en algún momento nos vamos a enojar, porque no somos perfectas, aunque muchas veces las cosas no se harán a nuestra manera y no estaremos de acuerdo porque cada persona es diferente, ¿verdad? A nosotras. Nosotras cometemos errores, pero otros también cometen errores. Lo que no debemos es permanecer en el enojo. Debemos quitar el enojo de nuestras vidas, hermanas, para poder glorificar a Dios con nuestras vidas. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición a tu vida. Dios te bendiga y que puedas meditar en este sentimiento que no es bueno, no nos edifica y puede dañar a otros. Dios te bendiga.